Ok, ya terminamos la muñequita. Perdón, ay, perdonen la tardanza. Ahí tenía una serie de problemillas, pero están saliendo. Ok, entonces, voy a cortar estambre. Ay, no, esta es la aguja. Espérame. Estambre amarillo a la altura así. Miren, yo le dejo tantita merma de lo largo. ¿Por qué? Por cualquier cosa de que tengo que recortar o algo. Yo sé que es desperdicio de estambre, pero pues lo prefiero a que me salga muy justo y no sea la medida que necesito. Entonces, pueden dejarlo hasta la cintura y no hay problema, ¿ok? Vamos a cortar bastante estambre así. Tomen la medida de aquí a acá y ya. Vamos a cortar. Y van a cortar otro, pero tomando la medida que la mitad de la tirita quede así. Miren, para el fleco. ¿Ok? Entonces, voy a empezar a unir. El fleco lo vamos a unir hasta el final. Van a agarrar un hilo más largo y le van a hacer un nudo al final de la línea. Van a juntar 4 madejas. Bueno, 4 hilos. ¿Ok? Yo los junto así en la punta, los parto a la mitad y vamos a comenzar desde donde. Vamos a empezar en la 2, 3, 4, 5, en la quinta vuelta, pero en la parte de en medio de la cabeza. Miren, ahí está. Entonces, voy a jalar así. Y en donde uní esta parte de en medio, paso el estambre. Lo pueden esconder, miren. Y se van a la siguiente línea. Ahí está. Aquí. Entonces, jalan. Y sin mover esto, lo dejan así. Entonces, otra vez agarramos 4 hilos, los alineamos y los partimos a la mitad. ¿Ok? Alineo y lo parto a la mitad. Luego, aquí, llego y hago lo mismo. Lo paso por la mitad. Clavo. Y vean, me queda un poquito desalineado, pero vamos a tratar de alinearlo. Y jalo. ¿Sí? Y divido esto así. Y nos vamos así sucesivamente hasta llegar a la parte de atrás. Entonces, lo hago y regreso. Ya se acuerdan. 4 hilos, lo parto a la mitad. Paso la aguja. Y hago esto. Me voy a la otra línea. ¿Sí? Sin soltar. Para que quede exactamente en la mitad de las madejas, de los hilos, y le hago así. Pueden ponerle más hilos, ¿eh? Pueden ponerle de 5 hilos a 6 hilos, pero yo la verdad le voy a poner nada más 4. Eso sí es al gusto, si la quieren más con más cabellito, no hay problema. Entonces, lo tejo y regreso. Ok. Ay, acabo de cometer un error garrafal. Estoy bien emocionada poniendo el cabellito y no me acordé que tenía que hacer video. Entonces, ok. Ya llegué a esta parte donde está el cabello. En esta parte estoy agarrando 4 puntos para poner 4 mechoncitos de 4 hilos cada uno. ¿Para qué? Para que la parte de atrás quede bien, no quede hueca. Entonces, voy a buscar 4 puntos para poner los 4 mechones. ¿Sí? Miren, aquí se ven.
agarré este punto, este y este. Entonces, va a quedar de en medio, agarras ahí uno. 2 de este lado y 2 de este lado, o 2 y 2, o sea, eso sí es, tú vas viendo cómo va agarrando el cabellito. Miren, espérenme, dejen que acomode y vean. Y esto ayuda a que aquí atrás quede bien el cabellito y no se vea el hueco. Entonces, ya que cumplí con estos 4 mechoncitos, ya quedó el cabellito de la muñeca. Entonces, voy a rematar esta parte. Voy a rematar. Ah, lo que sí, que estos 4 mechones tienen que ir alineados en la misma hilera para que no se vea feo. Si lo quieren hacer en capas, sí se puede. Entonces tendrían que irse, poner 2 aquí, te brincas 3 hileras y aquí es 2 acá y así. Y así lo haces en capas. Estoy rematando. A ver, espérenme. Ahí está. Y queda en capas. Y pueden hacer mechones. Hagan de cuenta, pueden meter en el grupo de 4 mechoncitos, poner 2 de un tono, 2 de otro y así. Clavo y lo saco por otro lado. ¿Ok? Entonces, eso sí es al gusto. El cabello chino sí necesitan hacerlo diferente. A ver si hago un tutorial de cabellos, de diferente tipo de cabello. Vean. Pero necesito hacer 4 muñequitas para que quede el tipo de cabello diferente. Ok. Vean, ¿ya vieron? Como aquí quedaron las 4 mechitas, aquí, vean, queda bonito. Y ya queda todo proporcionado. Entonces, ¿qué nos falta? Clara tiene un flequillo. Y tiene como agarrado un moño acá atrás, pero veamos. Primero vamos con el fleco. Voy a agarrar otra tira de estambre y hago un punto, un nudo al final. ¿Ok? Hago un nudo al final. Ahí está. Entonces, ¿qué hago? ¿Ven que está esta línea? Ahí empiezo. Y lo voy a hacer de este lado, así para que se esconda el nudo. Entonces, otra vez, agarro grupitos de 4 o de 3, porque este es fleco. Lo parto a la mitad y lo hago. Entonces, clavo arribita donde clavé el nudo y hago esto. Y vean. Me voy hacia un lado. Agarro otras 3 tiritas. Lo parto a la mitad. Y luego, espérenme, que aquí se... Ahí está. Lo agarro y lo clavo aquí abajo. Y me voy sesgado al hoyito de al lado. Tiene su gracia hacer esto, pero no es difícil. Nada más es ir viendo hacia dónde quiero que vaya el pelito. Entonces jalo y vean, ya quedó. Entonces aquí otra vez las 3 tiritas, parto a la mitad y queda en medio. Clavo y me voy acá al de al lado. Y así lo hago todo. Lo termino y regreso. Ok, ya terminé en el último mechoncito y voy a rematar. Hacemos lo mismo. Ay, espérenme. A ver. Suele pasar este tipo de cosas. No se me angustien. El chiste es la paciencia para volverlo a jalar. Y vean.
¿Sale? Ya quedó. Luego lo clavo y lo mando para otro lado. Y corto. Entonces, vean. Ya quedó el fleco. Ahora nada más hay que darle la altura. Le cortan a la altura que necesitan de todos lados. Entonces, va así. Ahí está. Me faltan estos. Ay, perdón, el sonido, es que fue muy fuerte. Ahí está. ¿Ok? Ya corté el flequillo. Ahora vamos a hacer la otra parte de cortarle el largo del cabello. Y falta poner sus ojitos y el moño, porque lleva un moño aquí atrás. Pero vean, quedó hermosa. Entonces, los ojitos. Voy a escoger botones negros. Pero ustedes pueden ponerles azules o no sé. Pero yo le voy a poner botones negros. Y vamos a hacer la nariz. ¿Sale? Y vean. Corto el cabellito. Un poquito. Y regreso. Ok. Ya corté el largo del cabellito. Aquí voy a pegarle el moño. Ella lleva un moño ahí y lo voy a pegar con silicón frío. Yo lo compro en la parisina, pero ustedes lo pueden comprar en donde sea. Pero en la parisina me sale más barato. Entonces, yo se los recomiendo. Y voy a poner el silicón aquí. Que ya se me está acabando. Los invito a que se suscriban a los que no están suscritos. Espero les guste mi canal. Dale a la campanita para que te indique cuando yo suba un video. Eres muy bienvenido a mi canal. Si eres nuevo suscriptor, te doy la bienvenida. Comentarios, sugerencias, yo los, déjalo en la cajita, en los comentarios. Y yo con gusto te respondo y trato de seguir tus consejos. O sea, si me dejas un consejo, yo lo sigo, ¿sale? Trato de que, estemos en sintonía para que las dos, bueno, es que también me siguen hombres, entonces nos, sigan, los dos aprendamos al mismo tiempo, porque también llevo muy poco tiempo haciendo amigurumis, pero aprenderemos juntos. Ven que se levanta aquí tantito, podemos ponerle silicón. Yo en mi caso lo voy a dejar así tantito y voy a poner los ojos. Ok, pongo aquí los ojos. Pongo el silicón. Ahí está. Lo pongo. Y trato que quede alineado a la misma altura el otro ojo. Ahí está. Y entonces lo sujeto 5 segundos a 10 segundos para que agarre el silicón. Y ahorita hacemos la nariz. Entonces, ya casi la terminamos. Espero que les esté gustando el tutorial. Aquí creo que le faltó silicón. Ahí está. Entonces, lo dejo tantito así y regreso. Ok, vean, con otro tono de carne voy a hacer la nariz. Me agarro estas dos puntos
y escondo esto. Entonces voy a pasar 2 veces por el mismo lugar. Es 1 y 2. ¿Sí? De arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, pero siempre al mismo lado, voy a pasar esto. Paso 1, 2, lo voy a pasar hasta que se llene hasta el otro lado. Vean. Y estoy haciendo la nariz. Los amigurumis no llevan boca, pero a muchos les gusta ponerle boquita. Eso lo dejo a libre albedrío. Ahora sí que yo no les pongo boquita, pero si tú gustas ponerle una boquita que esté alineada a la nariz, ¿ok? Y la vas a dejar como a 2 hileras abajo de la nariz. Entonces, ahí está. Y ya que quedó aquí, voy a clavar y lo mando a otro lado. ¿Sale? Entonces, ya quedó la nariz. Vamos a ponerle chapitas. Yo uso un rubor color natural, el color rosa. Vean. Ahí está. Y uso este tipo de brocha. Pueden usar otro tipo de brocha, no es tan necesario, ¿no? Pero con esta me acomoda para los peluches. Entonces, ahora sí que hacemos, como decimos en México, chapitas de Heidi. Y lo hacemos en forma circular. ¿Ok? Vuelvo a llenar con el rubor. Y hago chapitas de Heidi en forma circular. Y vean, ya quedó la muñequita. Miren, ya quedó la muñequita. Espero les haya gustado el tutorial. El moñito. Se ve hermosa. Espero que les haya gustado el tutorial. Compartan, suscríbanse. A los que no están suscritos, los invito a que se suscriban. Y vean, ya quedó. Es Clarita, la amiga de Heidi y de Pedro. Espero que te haya gustado mi tutorial. Seguiré compartiendo más tutoriales. Te invito a que te quedes en mi casa. Nos vemos.